buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel les da la bienvenida a este ciclo de conferencias. En el día de hoy continuamos con la segunda parte de los 10 mandamientos. Decíamos que estos 10 mandamientos los recibió Moisés en la montaña, simbolizando la iniciación. Los recibió en medio de truenos y relámpagos, queriendo significar que aquel que se atreva a incumplir estas leyes, estas normas, recibirá el rayo de la justicia divina. Es decir, no escapará a la justicia divina aquel que viole estos mandamientos. Decíamos que Moisés recibió los 10 mandamientos en piedra, no los recibió ni en madera, ni en oro, ni en bronce. La piedra simbolizando el sexo como base de toda la creación. Hoy vamos a continuar. Recordemos entonces cuáles fueron esos 5 primeros mandamientos que estudiamos. ¿Alguien me puede mencionar el total de los mandamientos? Sí. Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar la fiesta. El cuarto, honrar a padre y madre. El quinto, no matar. Y el sexto, no fornicar. El 7. El séptimo, no hurtar. El octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. El noveno, no adulterar. El 10º, no codiciar los bienes ajenos. ¿Qué notan en todos los mandamientos? Por ejemplo, los 4 primeros mandamientos son recomendaciones. Y hay 6 mandamientos que implícitamente llevan la palabra no. No fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás los bienes ajenos. Son prohibiciones. En tanto que los 4 primeros mandamientos son recomendaciones. Y si meditamos en esto, entonces los aspectos de ese Dios que son amor, verdad, vida, no se cumplirían si en vez de ese primer mandamiento una recomendación no sería ya sino una imposición. Entonces no sería un Dios de amor, sino un Dios impositivo. Ya sería un Dios inquisidor. Entonces esos aspectos de Dios que son amor, verdad y vida, ese es el carácter de Dios. Lo vamos a ver reflejado y lo vamos a hacer reflejar en nosotros y a través de nosotros. Vemos entonces aquí ese 6º mandamiento que dice no fornicarás. El 6º mandamiento lo podemos tomar como que es ese centro, esa base de nuestra vida. Sabemos que esa obra del maestro Da Vinci, el hombre de Vitruvio, en donde aparece en un círculo, en un cuadrado alrededor,
la figura humana con los brazos y las piernas extendidas, si matemáticamente se toman las medidas de esa figura humana enmarcadas de esa forma, se determina que el centro es el sexo. Debido a eso, nosotros afirmamos que la vida del ser humano está en el sexo, en la energía sexual. Fornicar significa derramar esas aguas de la vida, esas aguas sagradas. El Maestro Jesús, estando en el pozo frente a la samaritana, le dijo que bebiera de esas aguas que él le iba a dar. Que todo aquel que bebe de estas aguas, dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Esas aguas son el sexo. A través de la transmutación de las energías sexuales, el hombre va a obtener vida, plenitud, salud. La serpiente de la fornicación conlleva a la muerte. La serpiente viva de la energía Kundalini lleva a vida, como dice la palabra, como está establecido. Fornicar es derramar esa energía sexual. Por medio de estas enseñanzas se enseñan las técnicas, se muestran cómo a través de esa energía sexual el hombre puede restaurar su organismo. Entonces, la violación de este mandamiento conlleva a muerte, conlleva a la muerte espiritual, muerte física. Entonces, todos aquellos fornicarios, todos aquellos que atentan contra este mandamiento, lógicamente, en detrimento de su propia vida, de su propia salud, de su propio organismo, vemos los resultados. La fornicación conlleva a la muerte y muerte del alma, especifican las escrituras. En la epístola de los tesalonicenses, la primera epístola, capítulo 4, Pablo recomienda que el esposo trate a su esposa con respeto y santidad, no por medio de la pasión, de la lujuria, del ardor. Entonces, dentro de los mismos libros sagrados de la Biblia, en el capítulo 15 de Levítico, dice específicamente que no entrarán a la congregación aquellos que hayan tenido emisión de semen. Cuando nosotros muchas veces escuchamos en centros religiosos, en algunos grupos, mencionan los mandamientos de tal forma que obvían este mandamiento de la fornicación y específicamente lo nombran como no cometer actos impuros. Para ya nosotros poder trascender, poder despertar conciencia, conocer en qué consiste la ley de Dios, solamente cumpliendo el mandamiento, sabiendo que nuestras energías sexuales son la vida. Imagínense ustedes, por ejemplo, un árbol frondoso, bello, un árbol que da un fruto hermoso, pero luego ese árbol le extraen toda la savia. ¿Cómo pueden imaginar ustedes que va a dar un fruto que va a permanecer? Obviamente ese árbol perece.
de igual forma el ser humano contiene dentro de sí esa energía para restaurarse y para generar vida en abundancia y vida espiritual. Porque entre otras cosas, esa energía sexual va a ayudar a crear esos cuerpos solares, esos cuerpos existenciales del ser. ¿Alguna pregunta? Pasemos entonces al mandamiento número 7, que dice no hurtar. Hurtar es robar, es apropiarnos de lo ajeno sin el consentimiento de la otra persona. Muchas veces estamos en la calle, nos encontramos algo e inmediatamente nos alegramos. Me encontré algo, es mío, es del que se lo encuentre. No, no nos pertenece. No nos pertenece. Se roba de muchas formas. Se roba el prestigio de las personas, difamándolas. Se roba la propiedad intelectual de las personas. Se roba muchas veces creyendo que no nos afecta, que podemos ir por encima de la ley. Por ejemplo, una persona va a un comercio, cancela y le devuelven de más, dinero de más en las vueltas. Inmediatamente la persona los guarda en su bolsillo y se pone alegre, contenta porque dice, me regalaron de más, me dieron de más. Pero si somos conscientes, aquella persona que está frente al negocio, a la cajera del supermercado, de la tienda, a ella le toca pagar ese dinero. Entonces, olvidamos realmente cumplir con este mandamiento. Y existen muchísimas y mil formas de robar. Nos olvidamos qué consecuencias atrae para nosotros, para nuestra familia, el hecho de permitir el robo. En las familias, desde que los niños son pequeños, por ejemplo, muchas veces los mandan a comprar algo, les dan dinero y ellos van y compran. Pero estando en esas, a ellos se les antoja un dulce, un chocolate, una galleta. Inmediatamente van y sin pedirle permiso a la mamá, al papá, y hacen uso de ese dinero. Cuando están en etapa escolar y llegan a casa los niños con un lápiz, un cuaderno, un juguete que pertenece a otros niños, sí, como padres inmediatamente reprendemos, corregimos a esa criatura, haciéndole ver que no podemos tomar lo que no nos pertenece. El niño va a crecer con esa idea. Eso le queda en su conciencia. Si se le reprende a un niño inmediatamente que toma dinero sin permiso, aunque ese dinero sea de sus padres, eso le queda guardado a ese niño en la conciencia. Si es específico, entonces el padre va a evitar muchos inconvenientes cuando sea un joven adolescente y se le presente la oportunidad de caer en tentación por ir a robar, a acompañar a otros grupos, a delinquir. Pero si no se corrige el joven a tiempo, el niño, cuando sea un joven adolescente, luego se presenta con una bicicleta robada, con un celular robado. Me lo encontré, van a decir los chicos. Es lo primero que van a decir, me lo encontré. Obviamente, el padre no va a ir más allá de las razones que le da el joven y la cosa queda así.
Recuerdo que cuando los niños estaban estudiando, el colegio tenía una planta muy física muy grande y estaban todos los grupos juntos, preescolar, primaria y secundaria. Cuando ellos llegan a preescolar, ellos donde se sientan, allí dejan la lonchera, dejan los libros. Entonces las maestras les indicaron: todo objeto que encuentren en el patio, en cualquier área, llévenlo a la biblioteca. Todo objeto, sea uniforme, sea zapato, sea libro, lonchera, celular, lo que encuentre, lo llevan a la biblioteca y allá aparece el dueño. A cada niño que se le olvidaba el uniforme, los zapatos, inmediatamente iba a la biblioteca y sabía que allí podía encontrarlo. Obviamente esto depende también de la enseñanza que se les dé en los hogares. ¿Qué consecuencias acarrea para cada uno el hurtar, el robar? En nuestra familia, esta enseñanza nos quedó claro de esta forma. Nos decían: cada persona que viene a este planeta trae consigo todo el material. Las personas, las circunstancias, todo viene aparejado para que ese ser cumpla lo que vino a cumplir. Si es una persona que va a ser un músico, por derecho propio, por derecho de conciencia, esa persona obviamente va a disponer de su instrumento. Entonces no podemos robar, viéndolo así de esa forma, no podemos robar lo que aquella persona tiene porque le pertenece por derecho de conciencia. Sea bueno, sea malo, todo lo que tenemos nos lo hemos ganado, lo hemos adquirido por ese derecho que en este momento, derecho de conciencia. Es decir, como el negativo de una fotografía. Ya trae impreso allí todo lo que necesita. De esta forma, nosotros también podemos entender que no nos va a hacer falta nada. Que la labor que vinimos a realizar, que el plan que vinimos a cumplir aquí, el Padre ha provisto todo. Porque es un acuerdo entre nuestra alma, nuestra conciencia y la divinidad. Si nosotros analizamos, meditamos de esta forma, entonces este principio quedará en nuestras conciencias y sabremos que no necesitamos violar este mandamiento y cometer el grave delito de robar. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces con el 8º mandamiento: no levantar falsos testimonios ni mentir. Realmente la práctica de este mandamiento podemos decir que en nuestra sociedad no vale, no se ve, se ha olvidado, se ha violado tajantemente, porque la persona piensa que mentir no tiene ninguna importancia. Piensa que al decir una mentira no le hace daño a nadie, que nosotros somos buenas personas, somos excelentes personas, no le hacemos daño a nadie. Pero si comprendiéramos en qué falta incurrimos cuando levantamos falso testimonio, cuando mentimos. Les decía que uno de los aspectos sagrados y divinos es la verdad. Porque está escrito: yo soy amor, Dios es vida
verdad. Es un aspecto de Dios, la verdad. Debido a eso, aquella persona mentirosa se desfigura su rostro. Es tal vez por eso que aquellos que nos leían cuentos, por ejemplo, nos hablaban de que a Pinocho se le crecía la nariz por decir mentiras. Esto es fábula, esto es leyenda, esto es cuentos de hadas, pero allí hay una verdad trascendental. El mentir ocasiona monstruosidad. Si en algún momento ustedes están frente a una persona y dudan que esa persona les esté expresando la verdad, recurran a ese aspecto, bendigan ese aspecto de Dios y verán aparecer esa falsedad, la verán desmoronarse frente a sus ojos. Porque es un aspecto sagrado de Dios, como les digo, es la verdad. Y está en todas partes. Existen los 7 arcángeles, cada uno dedicado a un rayo, a un aspecto de la verdad. En este caso es encarnado por el amado arcángel Rafael, el rayo verde de la verdad. Entonces, al nosotros invocar esa presencia, nosotros vamos a ser asistidos. En muchas ocasiones, por temor, por falta de valor, nosotros omitimos decir la verdad. Pero miren, ¿cuántos ejemplos nos da la historia de aquellos grandes hombres que por decir la verdad perdieron sus vidas, perdieron su estima, su prestigio? En la época de Galileo Galilei, él afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como creían en ese momento, en esa época, todos aquellos grandes sabios. Aún en contra de su propia estima, de su propio prestigio y de su propia seguridad, este hombre plasmó esta verdad. Y por el valor que él tuvo, a partir de esa enseñanza, se pudieron llegar a un conocimiento más avanzado. ¿Alguna pregunta? Quiero decir algo, Beatriz. La sociedad está tan petrificada, tan corrupta, que actualmente decir la verdad es un peligro. En esta sociedad muchas veces, personas que son honestas o que quieren correr peligro por decir la verdad. Actualmente, porque hay demasiados intereses económicos, intereses comerciales, el ego está muy poseído en todos los seres humanos, que ya no se puede decir la verdad. Nos toca a veces es mejor usar, porque ahí está emprendiendo también, que es omitir, o sea, guardar silencio, como se puede, de guardar silencio, porque corre riesgo su vida y la de su familia. Por eso hay que ser muy sabio también en estas cosas. Ahora, porque vamos a decir la verdad siempre, hay que ser inteligente, hay que saber mover, hablar. Pues el Maestro Jesús, cuando le dijeron, usted es el Cristo, él cayó. No dijo nada, él cayó. No decía ni no, ni si cayó. Entonces todo eso es inteligencia. Entonces uno no puede tirarse el mundo encima, sino hay que saber usar en los momentos dados estas cosas. Sí. Tú decías que es peligroso decir la verdad. Lamentablemente, cuando se trata de las relaciones, la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere que le mientan. Nadie quiere saber. Todos quieren que le pinten una imagen diferente de lo que es en realidad. Nadie está dispuesto a admitir una verdad en determinado caso. Pero recordemos siempre que en nuestro interior
está esa luz, esa voz que nos guía y a la cual podemos escuchar, a la cual vamos a acudir en un determinado momento para buscar la solución y la forma de poder expresarnos a través de este mandamiento, para buscar siempre la forma adecuada y la forma sabia en que nosotros vamos a expresar y a cumplir este mandamiento. Porque acostumbramos siempre a pedir consejo, a pedir guía, a buscar afuera y nos olvidamos de ese Padre interno, de esa luz, de esa chispa divina que somos cada uno de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Los falsos testimonios. Sí. Todos sabemos que hoy en día esta sociedad se encarga de la difamación y por medio de estos falsos testimonios destruyen la vida de una persona, de una entidad, destruyen la integridad de una persona. ¿A cuántos políticos ha tenido el pueblo la oportunidad de elegir que cambie el destino de los pueblos a nivel de toda Latinoamérica? ¿A cuántos políticos buenos ha desechado el sistema electoral precisamente por la difamación, por los falsos testimonios? Porque va en contra de los intereses de aquellas maquinarias políticas. Entonces se destruye la vida y la honra de una persona que quiere hacer del gobierno algo diferente. Entonces se difama la vida personal, la vida íntima de cualquier persona a costa de conseguir los intereses de la minoría. En las familias, muchas veces se difama a la mujer, se desprestigia y es tan delicado, tan sutil que una palabra puede causar un grave daño a la integridad de una persona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. El mandamiento número 9, el noveno mandamiento, el cual dice: no cometerás adulterio. Se comete adulterio con la mente, con el verbo, con los órganos sexuales. Adulterar viene del griego, que significa destruir. Nosotros entendemos que se adultera, que se comete adulterio a nivel sexual cuando el hombre o la mujer tiene relaciones sexuales con una pareja diferente, con una persona diferente a su pareja. Se adulteran los productos que nosotros adquirimos en el mercado, están adulterados. Un árbol, por ejemplo, tiene la capacidad de recibir de la energía del prana y convertir esa energía en sustancias vitales y necesarias para nuestro cuerpo. Pero cuando los científicos toman esa planta, ese árbol original y cambian la genética, los elementos que produce esa planta no sirven para el consumo humano,
no van a cumplir con los requisitos para una buena alimentación. Se adulteran los alimentos, además, cuando se envasan herméticamente y producen cantidades de enfermedades. Entonces, estos alimentos ya no conducen ese principio vital. Por todo lo contrario, producen cambios a nivel genético en nuestros cuerpos. Y por eso hoy en día la alimentación es tan deficiente y podemos tener las frutas más grandes, más hermosas, pero a la larga no contienen esos principios vitales. Entonces se comete adulterio, se adultera y se viene a acarrear graves consecuencias para la humanidad. ¿Alguna pregunta? Es interesante al ver estos dos mandamientos, que es el no adulterar y el fornicar. Nosotros sabemos ya por corriente que hemos estado en corriente religiosa buscando siempre la verdad, buscando el conocimiento, y no habíamos conocido de lo que era fornicar realmente. Actualmente eso, la primera vez que nos enteramos de la realidad de la fornicación nos dio duro, porque realmente eso no nos dice desde niños, porque ya uno ahora que no investigando se da cuenta que es así. Entonces uno ve, por ejemplo, que confunden mucho la fornicación con el adulterio, cuando en la Biblia está clarito, los dos mandamientos, clarito, o sea, los profetas, los sabios sabían que tenían que dejarlo ahí y está tan impreso que no lo pueden quitar, no han podido borrarlo. Levítico 15, ahí está, han hecho todo tipo de adulteraciones en la Biblia y no han podido quitar eso, porque la ley lo está protegiendo, porque es una ley divina que no se puede quitar. La parte del adulterar que explicaste ahorita, es por qué el hombre y la mujer no deben adulterar. Nos ha explicado muchas veces, cuando uno tiene su pareja, químicamente se logra una conexión. Y esa conexión realmente, cuando ya es Dios lo bendice, porque el matrimonio realmente es la unión de la pareja. No es ni el agüita ni el papel firmado, es la unión. ¿Ya? Entonces, esa unión allí, químicamente, en energía, en muchos aspectos, ya está combinada. Uno es para el otro. O sea, se hace una sola carne, como dice la palabra, una sola carne. Eso hay que comprenderlo. Con el corazón se comprende y se da cuenta que es así. Cuando uno comete adulterio, lo que hace es que está combinando esa energía con otra energía. ¿Ya? Y eso va a alterar todo el sistema. O sea, va a haber, o sea, le perjudica más a uno mismo que a los demás, porque uno ve que recibe uno el cambio de energía. Eso es importante. Y una cosa importante también es que adulterar y la fornicación, por ejemplo, los jóvenes, cuando uno está joven, tiene 15 años, está adolescente, uno no está casado. Y uno comete el error creyendo que no adultera porque no está casado. Cuando uno, en una relación, esto para los jóvenes, decide tener una aventura, ya sea hombre o mujer, en ese instante, ante los ojos de Dios, él se está comprometiendo con esa persona. Y él, al momento de decidir tener otra relación, ya está cometiendo adulterio. Y si fornica, todavía peor, porque la ley allí ya comete doble transgresión. Entonces, todas estas cosas hay que comprenderlas. Sí. Para todos los hermanos que nos escuchan por internet, es bueno meditar todas estas cosas, ¿ya? Porque no hay que entregar entero, hay que meditar, hay que poner las cosas claras, ¿ya? Porque muchas veces uno a veces le cuesta trabajo entender estas cosas, pero la ley de Dios no se queda con nada. Las consecuencias se hacen ver. Ahorita muchos ahora estamos pasando muchos problemas. Uno ve a los amigos, uno mismo se da cuenta de lo que hizo hace tanto tiempo. Hoy en día estamos recogiendo lo que sembramos. Por eso hay que aprender, enseñar, y esto consiste en enseñar a los que no saben, para que reflexionen con tiempo y así no cometan muchos errores. Sí, gracias, señor Gualberto. Lo que sucede es que se ignora en realidad el gran poder que implica la energía sexual. Estando el hombre unido en matrimonio,
que en realidad es unión de la matriz, sucede que el organismo femenino viene a ser como un receptáculo que se carga de energía, un transformador, pongámosle por ejemplo, como un transformador que se carga constantemente con la energía. ¿Cuál es esa energía? La unión del hombre y la mujer, que a través del sexo, además hay una vinculación a través de la energía astral, es decir, se comparten psíquicamente muchos aspectos. Entonces la pareja se magnetiza, se carga de esta energía y esta energía va directo al corazón, alimenta al corazón. Por eso hay amor, por eso hay fidelidad. Y debido a esa energía, a ese poder que genera la pareja, si se mezcla con otra tercera persona, se adultera, hay un cambio. Ya esa energía se pierde. Entonces la pareja, empiezan los conflictos, el rechazo, empiezan los celos, se meten esa cantidad de agregados y la persona termina separándose, termina divorciándose, obviamente porque se repele. Hay un rechazo que no se explican los cónyuges debido precisamente a esta intervención, a esta mezcla de energías. Si el hombre fuera de su matrimonio busca otra pareja, entonces se va a cargar con la energía que trae esa mujer y con lo que ella también se acostó, obviamente también lo arrastra para sí. Decíamos entonces que la fornicación conlleva enfermedad y una cosa muy importante, las energías sexuales en los seres humanos está vinculada a todos nuestros aspectos, especialmente a la parte económica. Donde hay adulterio, fornicación, hay ruina económica. Entonces es ese gran tesoro que a nosotros nos compete cuidar a través de la transmutación de nuestras energías sexuales. Decíamos que se adultera con la mente, se adultera la originalidad de las cosas. Recordemos que en las Sagradas Escrituras se nos dice: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Para muchos, enseñar los mandamientos y obviar esta parte de la fornicación y del adulterio, ante todo están cometiendo adulterio, como le dijo Jesús a los escribas: hay de ustedes que quitaron la llave de la ciencia y aquellos que querían entrar no se lo permitiste. La llave de la ciencia es el sexo. Entonces, las escrituras podemos afirmar que han sido adulteradas. Ha sido el libro que más adulteraciones ha tenido en la historia de la humanidad. Y para muchos, enseñan los mandamientos y estos, lo que tienen que ver con el sexo, lo que mantiene a la humanidad en el estado actual en que nos tiene, no es enseñado como debe ser. ¿Sí? Hay otro aspecto también que se relaciona mucho con el adulterio, que es el karma, el karma saya, el karma, que tiene que ver mucho cuando uno no tiene relaciones con otra persona, se comparte parte de su karma. Por eso que uno conoce por ahí los abuelos el polcón, famoso polcón, cuando se casaban, no sé,
había ciertos cambios, porque están compartiendo vida. Resulta que existe una modalidad, más que todos los hombres, son muy machistas. Cuando tenemos a los hijos que ya cumplen los 14 años, creemos que decirle al niño, al joven, que tenga ya, lo lleva uno que de las muchachas, chicas, ya, para que tenga una relación, ya, creyendo que eso lo va a hacer más maduro, lo va a hacer que se desarrolle más rápido, no sabiendo que lo que está haciendo es que lo está atrofiando, porque realmente sabemos ya que el desarrollo sexual del joven es a los 21 años, totalmente, queda desarrollado totalmente. Pero entonces nosotros creyendo que a los 13 años, para que ya vaya a ser hombrecito, entonces lo llevan de las niñas, ya de las prostitutas, y lo que hacemos es ver daño a nivel orgánico, se daña su organismo y también se le daña la parte de su destino. ¿Por qué? Porque sabemos que en esas zonas ella anda relacionada con muchos bandidos, hay muchos karmas demasiado pesados. Entonces, por esas razones, muchas veces uno se da cuenta, si uno es un poquito analítico, se da cuenta que los amigos que uno tiene, que les gusta andar en esos sitios, porque tienen ese tipo de vida, andan metidos siempre en problemas bastante trágicos, porque ellos andan cargando, cogiendo todo eso, y sale de la bolsa del uno, le echan a él. ¿Por qué te pasó esto a ti? No sabiendo que ahí hay mucho que ver, hay mucho, porque es sin nada que ver, porque andan metidos en lugares recogiendo basura donde no deben recogerlas. Sí, lamentablemente nuestra sociedad machista se le enseña a los jóvenes que ser hombre es aquel que tiene más mujeres, pero en realidad se es un hombre aquel que tiene el valor de amar a una sola mujer. A los jóvenes se les inicia en el sexo muchas veces guiados por los padres a que busquen, a que encuentren una prostituta y tengan su vida sexual activa. Pero realmente, para que la juventud entienda su vida sexual, se necesita que tengan ante todo la madurez para saber que aquella mujer con la que escogieron tener relaciones sexuales es la esposa que ellos decidieron. Pero la juventud hoy en día no se ha terminado de criar, 13, 14 años, y ya los jóvenes en las escuelas se les está dando un condón. Se les pone un dispensador allí, que metan su moneda y saquen su condón. Se les está diciendo, vayan y tengan relaciones. Esta humanidad se degenera a sí misma a través del sexo desde muy temprana edad. El libertinaje es absoluto y total. Muy a pesar, muchos padres incluso le dan la libertad del homosexualismo, de lo que se llama hoy transgénero, y le apoyan desde que el bebé todavía no ha empezado a caminar, y ya les están apoyando esa parte que les indica, no, nació niño, pero quiere ser una niña, y lo transforman. Entonces eso es lo que hoy en día se permite, y la sociedad lo apoya porque piensan que psicológicamente el niño se siente niña, y lo visten y lo moldean siendo un varón. Hay otra modalidad que se ve mucho ahora en esta sociedad, que es el famoso divorcio de los famosos. Vemos hoy en día, por ejemplo, que se casan, duran casados meses, a veces hasta días. Se vuelven a divorciar, se vuelven a casar, como la ley todo se lo permite, la ley humana, la ley terrenal, no sabiendo que allí se están ganando un tremendo castigo, porque están adulterando. Aparentemente ellos lo hacen cuando la ley, y tristemente vemos la vida de todos esos personajes. Hemos visto, por ejemplo, hace poquito falleció, dicen que se suicidó, pero es que ellos pierden la cordura, van perdiendo el sentido, van perdiendo toda esa espiritualidad. Ellos se desconectan realmente de su ser, se desconectan de Dios.
ellos ya la fama y todo eso y todo el vínculo lo aísla de sí mismo, ¿ya? Entonces pierden el conocimiento que realmente tienen. Entonces ahí vemos prácticamente que la sociedad, o sea, si uno sigue la sociedad, está perdido. Tienen que buscar a sí mismo, en sí mismo está toda la respuesta, dentro de uno mismo está la respuesta. Bueno, en cuanto al divorcio, en las escrituras se nos dice que en el principio no se estableció el divorcio, que solamente cuando Moisés dio la ley y por la dureza de sus corazones de no aceptar el no fornicar, el no adulterar, entonces se permitió dar carta de divorcio solamente por fornicación. Pero se establece claramente que no se aprueba el divorcio, según los mandamientos de la ley de Dios. Continuamos entonces con el 10º mandamiento, que dice que no debemos codiciar los bienes ajenos. Cuando se refiere bienes, se refiere a todo aquello que pertenece a otra persona. Cuando codiciamos es que anhelamos, deseamos tener más, lo que se llama el acaparamiento, ¿ya? El avaro que tiene y desea más. El esposo que tiene su esposa y desea la mujer ajena. La desea porque es bonita, porque es virtuosa, o la esposa que desea el esposo ajeno porque es honrado, porque es amable, pero sobre todo porque tiene buenos ingresos económicos. Eso es lo que lamentablemente la sociedad les inculca, que la mujer debe inclinarse hacia un hombre que tenga buena posición económica. Los medios, los valores se han perdido tanto que hoy realmente la mujer se entrega por un celular, por ropa, por viajes, ya, por lujos. Entonces se denigra a sí misma como ser humano, como mujer, como persona. En esto, todos, en este mandamiento, todos hemos caído. ¿Por qué? Porque todos en determinado momento deseamos lo que la otra persona tiene. Por ejemplo, nosotras las mujeres, no es que falta que la vecina tenga la última moda, compre el último perfume, para que inmediatamente, yo quiero lo que tiene la vecina. No, yo quiero los zapatos que le vi a la vecina, la moda que tiene la vecina. Aquí todos caemos y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ponernos la mano en el corazón y rectificar nuestro comportamiento. Porque no es solamente el conocer estas leyes, estos mandamientos, sino saber que en determinado momento nos estamos equivocando, nos estamos desviando y poder corregir el camino. Porque no somos perfectos, no somos santos, cometemos toda clase de errores. Y nuestra sabiduría consiste en rectificar, enmendarnos y continuar adelante. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, o sea, yo he escuchado así de las personas que pertenecen a los otros grupos creenciales, ¿no? De que ellos me estaban explicando a mí que, o sea, que los 10 mandamientos ya para estos tiempos, o sea, que no sirven, que lo que vale es el Nuevo Testamento, entonces que porque ya estamos en el tiempo de la gracia. O sea, yo quería que me explicaran eso, lo que, aunque yo no le pude preguntar yo qué es la gracia, porque yo digo, bueno, la gracia es la que hace, por ejemplo, un hijo o una persona, acá de pronto ya en esta enseñanza de tipo superior, de pronto que me aclaren eso así, de pronto lo que uno le puede entender y que no, ya no, ¿para qué, Claudia? Eso no vale, ya es quedarte con el Nuevo Testamento. Yo, no, pero si eso que está ahí, imagínate tú, ¿cómo me vas a decir tú eso a mí? Entonces
Entonces yo le dije, no, yo he ido a la noche. Entonces ellos salieron corriendo enseguida. Y yo lo hice así a propósito porque de pronto era la hermana mía, yo estaba en la casa de ella. Entonces ella me dijo, no, mi hermano, ve y tú ya atiéndolo ahí, tú verás. Entonces yo, para que venga más a molestar a mi hermana, yo no, pues yo voy allá a la noche. Y ellos salieron corriendo. Me dejaron la revistica que ellos dejan y se fueron ahí. Yo no sé, ustedes dos, porque me gustaría que me aclarara eso al tiempo de la gracia. Gracias por su pregunta. La palabra dice que no escapará de la ley aquel que transgreda los mandamientos. Fueron dados en la época de Moisés, hace miles de años, millones de años. Aún hoy en día están vigentes. El tiempo de la gracia, dice usted, pues vea, el mundo y los frutos hablan por sí solos. ¿Qué gracia puede ser el nivel de degeneración sexual en el que se encuentra la humanidad? Aún vienen tiempos más difíciles. Todavía no estamos, por decir, en los tiempos finales. Ya empezamos en los tiempos finales, pero faltan muchas cosas para que la humanidad pueda alcanzar ese estado de gracia. Si las personas piensan que esos mandamientos no son válidos hoy en día, la idea de cumplirlos, de aceptarlos en nuestras vidas y cumplirlos, llevarlos a cabo, nos acerca a Dios, nos acerca a la divinidad. Cualquier persona que cometa un acto de ofensa para denigrar contra su prójimo, la divinidad se lo tiene en cuenta y está siendo anotado en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Todos los mandamientos tienen que cumplirse, tenemos que cumplirlos. Pero ¿qué sucede? Si usted lleva a cabo el cumplimiento de estos mandamientos para su vida, en determinado momento usted o su familia se ve envuelto en un problema, en una situación de salud, de vida o muerte, apele usted a esa divinidad, a ese Dios, y será escuchado. Sus oraciones serán respondidas. Pero aquel que transgrede todos estos mandamientos, se acerca a Dios, le pide, necesita ayuda, pues aquí tenemos por qué Dios no escucha ciertas oraciones, no responde, Dios se hace el sordo, lamentablemente debido a nuestras transgresiones. No podemos acercarnos a Él, no tenemos los méritos, es como una cuenta de ahorros, de buenas obras. Al hacer buenas obras y si cometemos alguna falta o tenemos en algún momento con qué pagar, se nos descuenta de ese banco de buenas obras. ¿Y cuáles son las obras que como hijos de Dios nosotros hacemos? ¿Dónde están esas obras que hablen de mí ante la divinidad? Ese debe ser un propósito que cada uno de nosotros tenga en nuestros corazones: hacer buenas obras, hacer el bien. ¿Sí? Yo creo que con respecto a eso, a su pregunta, en los pasajes de la Biblia, si todo lo que hemos estudiado en el Nuevo Evangelio, el Maestro Jesús ya sabía esto, porque él veía todo, el pasado, el futuro y todo. Y él, en el momento que le preguntaron si él venía a cambiar la ley, él lo dijo clarito. Sí. Él no venía a cambiar la ley, él venía a cumplir la ley. ¿Ya? Porque la ley no la puede cambiar. La ley es siempre. Ya está dada para siempre. O sea, y nosotros comprendemos lo que este instante es siempre. O sea, el ahora es lo que existe. El pasado ni futuro existe. Pero eso para comprenderlo hay que tener un nivel de comprensión. Y muchos no tienen esa comprensión. Entonces, él sabía esto. ¿Ya? Por eso que la ley mosaica que le llaman, que es la ley de Moisés y para atrás, ¿ya? Entonces esa ley ellos la cumplen,
¿ya? Y la ley de gracia, la gracia la tiene el que logra la perfección. La tiene el Maestro Jesús, la tienen todos los seres que han logrado iluminarse, los santos, ¿ya? Pero todo lo que tenemos agregado psicológico, ego o demonio, como queramos llamarlo, dentro de nosotros, no tenemos ley de gracia, ¿ya? Porque estamos siempre manejados bajo intereses, mezquinos, ¿ya? Conveniencias. Todo eso se hace buscando de atrapar, ¿ya? Peligreses. Y la idea de la gnosis no es atrapar a nadie, es que se libere, ¿ya? Queremos que todos nos liberemos, ¿ya? No hace falta que esto se llene aquí para que nosotros tengamos bienestar, porque el bienestar está dentro de nosotros. A medida que nosotros mismos entendamos, comprendamos las cosas como son, vamos a estar libres, porque muchas cosas que tenemos en la cabeza, en la mente, es la que nos tortura. Si logramos librarnos de la mente, entonces lograremos ver las cosas con claridad. Así como eso nos enseñó, o sea, la Biblia realmente ya todos sabemos que tiene muchos pasajes, muchas parábolas, muchas enseñanzas, ¿ya? Que Él la cuenta como cuentecitos. Y que tenga ojo para ver, que vea, oído para oír, que escuche. Entonces, eso, como estamos enfrascados en otras cosas, con otros no vemos ver eso. Eso es lo importante. Décimas, se dice que no son 10 mandamientos. Se habla muchas veces de que son 22 mandamientos de la ley de Dios. Lo que sucede es que no estamos preparados para recibir todos esos 22 mandamientos, no tenemos el nivel. Y según las Sagradas Escrituras, se expresa también que el Maestro Jesús dio un 11º mandamiento: amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Amaos los unos a los otros, dijo el gran Maestro Jesús. Y un 12º mandamiento que también se dice: muestra tu luz, enseña tu luz. Entonces nosotros no tenemos el nivel, no tenemos la capacidad para entender mucho más allá el trasfondo de estos 10 mandamientos, de estas 10 leyes. Adelante. Bueno, Beatriz, de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta conferencia y de los puntos de vista de los hermanos aquí presentes, vengo a pedirle un favor. Es que, o sea, vemos todas esas transgresiones que tenemos a cada momento que nosotros hacemos. ¿Cómo hacemos para que a cada momento que vamos a incurrir en esa transgresión de ley, qué tenemos que hacer para no incurrir en ella? Gracias por la pregunta, muy interesante. Nosotros, a través de la práctica, a través de este gimnasio que es la vida en que cada uno se desenvuelve, encontramos todas las circunstancias para que estos 10 mandamientos en algún momento se nos presente la oportunidad, pero a través de la autorrecordación, de recordar a ese ser íntimo, a ese ser divino, el contacto con ese ser y el despertar de nuestra conciencia en determinado momento nos dice: alto, no es así, no lo hagas. Es una vocecita interna, es una corazonada que nos dice: no, no lo hagas, que nos dice: no se puede. Al escucharla nosotros, al meditar en esa corazonada, en esa intuición, nos llega todo el panorama, se nos muestra todo, porque estamos tan dormidos, estamos tan inconscientes, que inmediatamente nos llega un pensamiento, no rechazamos ese pensamiento y nos lleva a actuar de acuerdo a ese tipo de pensamiento. A través de la autoobservación, la persona va en la calle y pasa frente a él la persona del sexo opuesto, e inmediatamente, a través de sus sentidos, de la vista, esa imagen la capta y inmediatamente se genera un pensamiento que lo lleva a cometer adulterio, fornicación.
Si ese pensamiento inmediatamente es transformado a través de la ayuda que se le pide a la Madre Divina, ese pensamiento inmediatamente se corta e impide que se alimenten esos agregados y que por lo tanto se cometa nuevamente un acto más de transgresión. La idea es que vayamos rompiendo y tratemos de dejar de alimentar todo eso que cargamos en nuestro interior. Esto es cumplir la ley. Si vas a empezar a autoobservarte, si vas a empezar a dejar de cometer aquellos actos, pues vas a cumplir la ley. Vas a empezar a agradar a Dios, vas a tener en cuenta lo que dice primero su palabra antes de cometer un pecado, un acto. ¿Alguna otra pregunta? Yo te pregunto, Beatriz, tener la Biblia en la mano, andar con ella, me ayudaría simplemente a no cometer errores, transgresiones. Si yo ando con ella y la leo y la releo, ¿eso me ayudaría a cambiar o a hacer algo? Ningún cambio es posible si ese cambio no viene desde el interior. Nada de lo que es externo nos puede cambiar. Se necesita despertar conciencia, se necesita voluntad, se necesita conocernos a nosotros mismos para saber que en determinadas circunstancias podemos elegir para vida o elegir para muerte, según dicen las Escrituras. Recordemos entonces que al estar en estos centros, cada uno ya siente una necesidad, siente que necesita algo diferente, que hay un cambio que necesita hacer la persona. Les invito a reflexionar sobre estos mandamientos, a implementarlos en su vida. Ante todo, miremos en un día nuestro verbo. El verbo está conectado directamente con nuestro centro sexual. Analicemos qué tipo de verbo tenemos durante todo un día y hagamos el propósito de cambiarlo. Les decía que Dios no necesita ni el dinero de nadie, que Dios no necesita la adoración de nadie. Pero si nosotros nos proponemos a tener desde el momento que ponemos un pie fuera de la cama, a tener un sentimiento de agradecimiento, vamos a empezar un cambio en nuestra vida, vamos a notar un cambio. Vean, nosotros nos levantamos, pasamos todo el día sumidos en cantidad de intereses y no nos acordamos de dar las gracias. Bueno, pero ¿y por qué tendremos que dar las gracias? Dirán ustedes. Tenemos que dar gracias por el aire que podemos respirar. Tenemos que dar gracias por el sol que nos envía esa poderosa energía que estamos necesitando para hacer el cambio que vamos a hacer. Tenemos que agradecer por el agua, por las plantas, por las flores, sin mencionar que debemos agradecer este vehículo perfecto y maravilloso que se nos ha dado, porque tenemos todas las capacidades: la vista, el olfato, el movimiento. Nosotros, al implementar esta práctica día a día, desde que nos levantamos, incluso bendecir y dar gracias por aquellas circunstancias que para nosotros nos parecen malas, negativas,
Todo contiene el bien. Dentro de todo está el bien porque es Dios y Dios está en todas partes. Si nosotros bendecimos el bien que contiene una circunstancia aparentemente negativa, el bien que contiene se aumenta. Tenemos que agradecer una enfermedad, una circunstancia económica, porque nos está permitiendo una enseñanza, un aprendizaje. Cambiemos la quejabanza por la alabanza. Por todo, por los hijos, aunque sean rebeldes, desobedientes, por el esposo, por la esposa, por la salud, todo lo que tengamos, bueno o malo, bendigámoslo. Demos gracias al Padre. Hasta aquí mis palabras. Para todos, paz inverencial.